Les quiero agradecer a todos por el tiempo que le están dispensando a esta presentación. Mi nombre es Gabriel Caliquia, para aquellos que no me conocen, soy el director de operaciones de la consultora Direccionar. Vamos a estar hablando hoy un poco sobre los desafíos que nos propone la Escuela Económica de Austria, un poco de la mano con la nueva tendencia que está imponiendo el nuevo signo político que nos gobierna desde hace un año. La idea no es centrarnos en la política ni en la conducta política, sino en función de los antecedentes que se tiene sobre esa escuela y los máximos exponentes, poder trazar desde la órbita de la administración cómo de alguna manera tenemos que encarar los negocios para aquellos que son empresarios o que tienen alguna responsabilidad comercial. Antes de empezar, le quiero agradecer todo este contenido que les voy a estar dando. Se lo debo de alguna manera a Carlos Salguero, que es una de las personas que afortunadamente está asistiendo, es doctor en economía, quien tuvo la bondad de dejarme participar de una investigación que estaba realizando hace unos años sobre la Escuela Económica de Austria y de alguna manera los puntos de simetría que proponían en sus postulados respecto de lo que propone o lo que persigue la Iglesia Católica. Así que nobleza obliga, muchas gracias Carlos por tu invaluable aporte para esta presentación, que es el conocimiento, ni más ni menos. Para ponerlos un poco, por si quieren ahondar en esta materia, yo acá les armé un cuadrito de los principales exponentes de la Escuela Económica de Austria, cuál es el aporte que hicieron y que estimamos nosotros tenemos que empezar a desmenuzar para poder dar un diagnóstico y ayudar a los empresarios a que tomen acciones que de alguna manera deberíamos haber tomado siempre. El problema es que teníamos de alguna manera un sistema que, al ser proteccionista y con alta participación del Estado, pensábamos que vivíamos en una libertad aparente, pues en realidad, al estar tan condicionado, lo que estamos experimentando cuando nos sentimos libres en realidad es libertinaje. ¿Por qué? Porque no tenemos los límites bien definidos sobre los cuales nosotros tenemos que operar. Siempre para estar libres o ser libres necesitamos de cierta limitación. Esa limitación la pone en muchos sentidos la disciplina. Y la disciplina no es ni más ni menos, a los términos o en conceptos administrativos, que tres conceptos: orden, limpieza y puntualidad. Dicho esto, vamos a charlar sobre el primer exponente y fundador de la escuela, que habla sobre el valor subjetivo. Él es el que sostiene que el valor que tienen las cosas, los bienes y los servicios va a depender de la utilidad que le vea a cada individuo, o sea, de la importancia que cada individuo le asigne. Esto obviamente después, cuando lo veamos desmenuzado, tiene un impacto fuerte para nosotros porque nos lleva a pensar de alguna manera, junto con otros aportes que vamos a ver más adelante, a que tenemos que cambiar nuestro sistema de evaluación de precio de mercado, que básicamente está regido por lo que se denomina economía de producción, para pasar a otro que es el que hoy nos gobierna, que es la economía de mercado, ¿sí? El segundo exponente, Bauer, por otro lado, el aporte más importante que nos puede dejar desde la órbita de administración, ojo que todos dejan muchos aportes, pero es el que nosotros captamos para poder dar los primeros pasos en el área de administración. La teoría del interés y del capital, fíjense qué importante que es la de él, porque dice que valora más el presente que el futuro. Cuando esto lo queremos nosotros ver o buscarle un sentido desde el punto de vista económico, perdónenme que tenemos otra persona más que está guardando, dos más, ahí está, perdón.
¿Qué nos está queriendo decir? Que nosotros, el dinero que tenemos, tiene un valor, ¿sí? Entonces, si nosotros en realidad no estamos adquiriendo o un bien o un servicio, lo que tenemos que hacer es obviamente encontrarle un sentido a ese dinero que nosotros tenemos, que de alguna manera lo vamos a estar disponiendo seguramente en el mercado financiero, en el mercado de capitales, y por ende nace el concepto de interés. El concepto de interés es porque nosotros valoramos más el presente que el futuro. Entonces, para encontrarle un sentido económico al futuro, se tiene que implementar un premio, que en este caso es el interés. Wieser, por otro lado, o Wieser, habla del costo de oportunidad. Él lo que dice es que yo, para poder elegir algo, estoy sacrificando algo valioso. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta en administración, en donde muchas veces las decisiones que podemos llegar a tomar, muchas veces también deformadas, ¿por qué? Pues no tenemos al alcance información estadística valiosa en muchos aspectos en donde nosotros queremos tomar decisiones, que es uno de los motivos por el cual también es criticado el socialismo y el marxismo por parte de estos autores. Nos dice que si nosotros tenemos que comprar algo, tenemos que hacer un estudio, ¿sí?, de mercado y de aquello que nosotros estamos comprando, qué beneficio nos está aportando. Es decir, si yo estoy haciendo un gasto, qué retorno ese gasto me está proponiendo futuro, para ver en definitiva si esa inversión que yo voy a estar haciendo realmente es redituable y valió la pena, ¿sí? Mises, por otro lado, habla que toda acción humana es racional y busca su fin. Ojo acá, porque esto también es importante y notorio por parte de esta escuela. Acá obviamente está poniendo en el centro al ser humano y al consumidor, Por ende, también va a un ajuste mucho más fino. Al hombre no lo toma tanto como un factor decisor, y la importancia no la pone en la decisión, sino en la acción misma que sale de la decisión. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Ya vamos a avanzar cuando hagamos el impacto en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque también estamos enfrentados a consumidores que son cada vez, perdón, que se me voló la presentación, consumidores que son cada vez más inteligentes, y esto es porque tienen acceso a información tal como el precio antes de decidir la compra, navegando por internet. Entonces se produce un efecto que se denomina con Z, SMOOT, que es Zero Moment of Truth, que quiere decir cero momento de verdad, que es cuando implica que el consumidor, cuando ya toma la decisión de actuar, lo hace con información clara sobre precio, sobre especificación técnica. Entonces, obviamente, es mucho más difícil poder correrlo de la acción que está tomando, porque la decisión la está tomando previamente haciendo inteligencia de aquello que va a estar comprando. Después tenemos a Hayek, que habla del orden espontáneo, del conocimiento disperso. Esto también es importante después para volcarlo en las organizaciones. Y él lo que expone es que el mercado se organiza mejor que el Estado. Por eso las consecuencias también que estamos viendo de reducción del Estado, y por otro lado la gran cantidad de regulaciones que se están sacando en el mercado para que el mercado realmente sea libre. El problema que nosotros estamos viendo en la órbita de planeamiento estratégico, en administración, es que nosotros no sabemos ser libres. Enseguida estamos buscando a ver si podemos encontrar el camino hacia una evaluación, si podemos de alguna manera hacer que el Estado proteja determinada industria que por determinada cantidad de décadas estuvo protegida, por ejemplo como la textil. Pero ahora cuando encontramos el camino de la libertad, también nos encontramos con ciertos baches. Precisamente es uno de los rubros es ese, en donde esa protección no sirvió para que el empresario invierta en tecnología, sino que para que obtenga mayor ganancia, empleando a veces a determinados talleres o teniendo gente trabajando en condiciones a veces indocumentadas.
en condiciones deplorables de vida. Efecto que ahora lo vamos a estar viviendo, de hecho ya lo vivimos. Ustedes, si quieren comprarse un producto que desean, una vestimenta, la pueden comprar, qué sé yo, por Amazon, por Shein, y lo van a estar comprando en muchos casos al 20% de lo que se paga acá. Ahora bien, cuando uno trata de ver lo que va a pasar con la industria textil, algunos empresarios textiles ya están invirtiendo en maquinaria, pero si queremos ver un ejemplo muy claro de esto, lo vemos con la industria, por ejemplo, comparémonos con Brasil. En Brasil, si ustedes se compran una remera brasilera, se van a dar cuenta que sobre los laterales no van a encontrar costura, se cose como un tubo, ¿sí? Esto lo resuelve la tecnología, mientras que nosotros tenemos doble costura. Entonces, si ya empezamos a ver esos cambios como consumidores, perdónenme, pero se va solita, ¿eh? Ahí está, voy a desconectar para trabajar más tranquilo. Vemos que hay una inversión cuando nos corremos y miramos hacia otros lugares, que en este caso, por tener este tipo de proteccionismo encubierto, ¿sí?, los rehenes de esta situación obviamente terminamos siendo nosotros. Entonces, por último, vamos a encontrar a Rothbard, que habla del anarcocapitalismo, una palabra muy utilizada hoy por el presidente, y la ética libertaria. O sea, en definitiva, rechaza en su totalidad toda intervención del Estado y todo debe ser de manera voluntaria. En este punto, lo que tenemos que considerar es que muchos aspectos, así como están planteados desde la teoría, la verdad que son muy válidos, ¿sí? El problema que nosotros tenemos es que, como está configurado nuestro país y como estamos nosotros educados de alguna manera, hay algunos aspectos que hasta parecen utópicos de implementar. Por ejemplo, un estado ideal sería un estado en donde la administración de justicia estuviese entre los privados. Entonces, podríamos estar de esto generando un debate infinito, porque decimos de qué manera podemos administrar entre privados conceptos que hoy son administrados por la justicia. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo, por lo menos este es muy válido porque lo veo casi todos los días. Cuando nosotros tenemos un problema con un empleado, las leyes del contrato la ley de contrato de trabajo está tan escrita para una de las partes y la justicia opera de una manera protegiendo al trabajador, que hacen que el empresario de alguna manera trate de evitar llegar a la justicia para no encontrarse con que quizá pone en riesgo su empresa por el nivel de indemnizaciones que tiene que pagar. Entonces nos encontramos que muy pocos casos llegan a la justicia y casi todos se resuelven en una mesa de café entre los abogados de las partes, en donde obviamente es evidente que los que más ganan son los abogados, ¿no?, porque son los primeros que cobran. Pero bueno, capítulo aparte, en este caso, estando la ley, estando el servicio de justicia deficitario, obviamente los privados prefieren dirimir estos problemas evitando caer en la justicia. Acá sí lo que me tomé un poco el trabajo de buscar frases célebres, siempre lo hago cuando tengo que tratar de incorporar la historia de alguna manera para proyectarnos, que nos permite de alguna manera avisorar qué es lo que ellos quieren manifestarnos desde el punto de vista económico, pero volcándolo estos conceptos a la administración. En el caso de Menger, una de las frases más notorias es que el valor no está en los bienes, sino en la mente del que los valora, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo aplicamos. Bauer, por otro lado, dice que el interés nace del hecho de que las personas valoran más el presente que el futuro, un poco lo que me adelanté a decirles. Weiser, por otro lado, dice que toda la acción implica un costo y ese costo es lo que dejamos de lado. Mises nos dice que la economía no trata de cosas sino de la acción humana, un poco de lo que les hacía mención anteriormente. Hayek nos dice que el conocimiento está disperso entre millones de personas. Esto también lo vamos a ver como un capital importante para que las empresas empiecen a desarrollar el concepto de descentralización.
pero con una observación que les voy a decir después, o a dar después. En el caso de Rothbard, lo que dice es que la libertad del individuo es incompatible con cualquier forma de coerción estatal. O sea, cada vez que el Estado está interviniendo o cada vez que se ensancha el Estado tratando de decir que nos está protegiendo, en definitiva lo que está haciendo es poniéndonos una traba para ser libres o para ejecutar actos de comercios o relaciones de negocios de manera libre. Hasta la llegada de este gobierno, ojo, no estoy diciendo que este gobierno es bueno o malo, o sea, me estoy refiriendo a la economía, pero sí obviamente hay un impacto hasta la llegada de este gobierno, que era qué pasaba con la escuela económica de Austria, por qué no tenía una amplia difusión, una amplia implementación, y estábamos tan quizá influenciados por las escuelas económicas, clásicas o neoclásicas. En el caso, una de las críticas es que obviamente rechaza determinados modelos matemáticos, y esto tiene una lógica, tiene que ver con que pone en el centro a la persona y no a la persona como una variable de la economía. Entonces, esto si bien es un rechazo por no adherir a estos modelos matemáticos, sí es algo que nos lleva a tener un poco más de libertad a la hora de implementar herramientas, sobre todo blandas, en el área de administración, que pueden de alguna manera apalancar el porqué de la no necesidad de tanto modelo matemático. Utilizan métodos deductivos puros, o sea, no se avanza en lo que es evidencia empírica, por eso están a veces rechazada o no bien interpretada. ¿Por qué? Porque limita su validación científica. De hecho, nos damos cuenta que en el último año vamos a encontrar muchos economistas, no pocos, muchos economistas, que vinieron dando muchas veces diagnósticos desacertados respecto a lo que realmente terminó pasando. Obviamente lo que amerita esto, cuando esto ocurre, es ser un poco compasivo. ¿Por qué? Porque todos los economistas, como aquellos que estudiamos ciencias económicas, en realidad fuimos sesgados en nuestra educación y obviamente recibimos a las escuelas que están obviamente operando en el mundo y obviamente también en nuestro país a lo largo del tiempo, ¿sí? No están de acuerdo muchos en que haya tanta desconfianza en la intervención del Estado. Obviamente al estar tan libres de la participación del Estado, hay cuestiones que obviamente dejan entrever que, de qué se tiene que encargar el Estado con los impuestos. Bueno, básicamente se tiene que encargar de resolver los problemas que no resuelven los privados. Y en muchos casos también parte de los problemas que resuelve el Estado los puede resolver privados. Por ejemplo, la administración carcelaria. ¿Sí? Hay estados de Estados Unidos que las cárceles son administradas por privados. Obviamente se imaginarán que los presos trabajan, para lo cual realmente se reforma. Entonces hay ideas buenas para tomar de este extremismo hacia lo que es el comportamiento del Estado, ¿sí? Y ponerlo en práctica. O sea, hay, no sé, no quiero ser, digamos, tampoco quiero ser o sonar duro en lo que voy a decir, pero si nosotros pretendemos que una persona que está cumpliendo una pena por un delito realmente se reincorpore a la sociedad, lo mejor que podemos hacer es hacer que trabaje para que vea qué hacía la persona a la cual le robaba, ¿no? Entonces, de esta manera, si nosotros lo podemos a trabajar en actividades que el Estado por algún motivo se quiere retirar, por ejemplo el tendido de vías, ¿sí? Picar piedras, el tendido de vías, para que después un privado ponga el ferrocarril y lo explotemos. Bueno, esas son actividades quizá válidas en parte. Son temas que hay que explorar. O sea, si nosotros estamos desechando o se desechó una escuela durante el tiempo por estos conceptos, me parece que de alguna manera estamos sesgados, ¿sí? A tratar de abrirnos a un nuevo conocimiento, que ahora vamos a ver que nos sirve de mucho. Y obviamente a la falta de aplicación práctica, ¿sí? Una cosa es asesorar a los gobiernos para ir por un camino u otro camino, y otra cosa es poner todo un modelo
o toda una serie de ideas en práctica. Bueno, para noticia de todos nosotros somos el modelo. Si esto funciona, seríamos el referente del mundo en donde determinadas fases de un plan económico, si tiene éxito, va a ser el modelo o el milagro en el caso de que salgamos adelante. Por eso hay tanto reconocimiento por parte del exterior. ¿Por qué? Porque lo que está demostrando que aquellas ideas que parecían imposibles, muchas de ellas se pueden lograr, ¿sí? Obviamente se pueden lograr porque el pueblo también, de alguna manera, está acompañando todo esto, ¿no? Este cambio. Bueno, ahora sí me voy a ir desde lo económico. Le pido disculpas a todos los economistas, lo breve y quizá lo incompleto que pude haber sido hasta acá, pero obviamente no quiero invadir un terreno en el cual no soy experto. Sí me voy a lo que es administración. Uno de los conceptos que tomé y que me pareció muy ejemplificador para lo que se viene para el mundo de los negocios es que el empresario exitoso es aquel que anticipa deseos y necesidades futuras de los consumidores mejor que sus competidores. Esto nos dice que en primer lugar tenemos que tener mucha atención a la sensibilidad de cambio en el nivel de preferencias del mercado. Si nosotros somos los que de alguna manera el mundo nos está mirando, acá nos cae una reflexión. Nosotros venimos de muchos años en donde nuestro nivel de preferencias estuvo acotado. Estuvo acotado por dos motivos. Primero, por el proteccionismo que había de determinados rubros en la economía y por las regulaciones excesivas que había. Y por otro lado, por el nivel de ingresos económicos de cada una de las familias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, supónganse, en muchos casos hemos dejado de consumir productos de primera marca para irnos a los de segunda marca, buscando que el bolsillo de alguna manera rinda un poco más. Cuando nosotros de alguna forma tenemos un mejor ingreso, ¿sí? Los sueldos se van corrigiendo, nos van a pasar o nos pueden ocurrir dos cosas. Que nosotros de alguna manera volvamos a ese producto que era más caro, ¿sí? O sea, la primera marca, o que nos hallamos o que nos sintamos de alguna manera defraudados por aquella primera marca y directamente empecemos a buscar nuestras preferencias en el mercado externo. ¿Sí? Esto de alguna manera cuando uno lo ve dice, esto ya está pasando. Si en realidad esto lo planificamos ya hace un año. Nosotros analizamos el entorno y las fricciones. Lo que sí les digo es que se va a ir acentuando. ¿Sí? De hecho, creo que uno de los grandes desafíos que tiene la economía o el modelo económico es de alguna manera seguir ampliando lo que es el ingreso de divisas de manera natural, o sea, no interviniendo, pero sí allanando el camino regulatorio que existe hoy para que los inversores puedan invertir tranquilos, con seguridad jurídica y sobre todo la seguridad de que pueden, eso ya pasa para todo el ejercicio 2025 de las empresas, tirar el dinero al exterior. Otro punto es que tenemos que estar atentos a las señales constantes y débiles que tira el entorno. Nosotros, por ejemplo, desde hace años, cuando analizamos el entorno, incorporamos un área que se denomina las fricciones, que son las que producen, por ejemplo, los cambios climatológicos. Entre ellas, por ejemplo, en el año 2016 estamos previendo que iba a haber una catástrofe mundial que terminó siendo la pandemia, el COVID. Acá ya somos más finos y desde hace 5 años estamos previendo una amenaza constante del ciberterrorismo. El ciberterrorismo es, desde el punto de vista estratégico, un conflicto que se desarrolla denominado conflicto de la zona gris, en donde distintos países, a través de determinadas personas que se denominan hackers, lo que hacen es infiltrarse en sistemas que son sensibles a la comunidad. Si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, el hackeo o el conflicto, entre Rusia
Y Ucrania, nosotros vamos a decir que, mira, se desató hace aproximadamente 1 año y medio el conflicto. En realidad se empezó a manifestar en el 2014, cuando Rusia, a través de hackers, empiezan a intervenir sistemas del Estado y empiezan a molestar de alguna manera a los usuarios de los distintos sistemas del Estado. Querían hacer un trámite y se le caían, no podían. ¿Para qué? Para tratar de voltear a los gobiernos por la inestabilidad que genera esto, el mal humor, y de esa manera muchas veces, sin ocasionar o no llegar a la guerra, se terminan dirimiendo conflictos por esta vía. En este caso no alcanzó, se llegó a votar un presidente y bueno, después obviamente se desató la guerra. Ayer ocurrió algo en España que todavía no se sabe a ciencia cierta qué pasó, lo cual hace prever que pudo haber sido un ataque de terrorismo, que también, bueno, trajo consecuencias en Portugal, parte de Francia y parte de Bélgica, y obviamente es algo que está latente. En el caso de Argentina estamos un poco alejados de ese tipo de conflictos, pero podemos servir de ejemplo. Entonces, por eso en los planes estratégicos estamos poniendo el ciberterrorismo como un tema a tener en cuenta. ¿Para qué? Para que tomemos determinadas acciones, ¿sí? Operar quizá con más notebooks en nuestros puestos de trabajo, ir viendo la forma de migrar en aquellas tecnologías que podemos o herramientas que podemos a otro tipo de energía, y etcétera, etcétera, que no vamos a decir ahora para no causar ningún tipo de miedo. El otro punto es la capacidad de innovación centrada en el valor percibido. Ojo en este punto. Acá nosotros tenemos que hacer un cambio muy importante en la metodología del cálculo del precio de venta. Nosotros normalmente trabajamos sobre determinar el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra, los gastos indirectos de fabricación, los costos fijos. A eso le agregamos el margen y nos da el precio de venta. Bueno, eso es opuesto a lo que percibe como valor el cliente, para lo cual, si tenemos que partir de esa premisa, tenemos que hacer la inversa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente? ¿Y cuál es el valor que percibe lo que yo le ofrezco el cliente? ¿Cuál es el margen que yo quiero tener? Y a partir de ahí trabajar en la estructura de costos. Trabajar en la estructura de costos, si nosotros salimos de golpe a trabajar de esta manera, obviamente vamos a ir por la fácil, que es empezar a despedir gente. En realidad lo que tenemos que hacer es que la gente empiece a trabajar de manera descentralizada, pero sí conformando equipos de trabajo, ya les voy a decir cómo. ¿Para qué? Para poder empezar a detectar las oportunidades de mejora que tienen los procesos. ¿Sí? Nosotros, entre los problemas que estamos viendo desde hace años, es que no fuimos avanzando en sistemas de gestión de calidad. Y cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad, pensamos que es ISO 9000. No, hay metodologías, nosotros hemos desarrollado una, no se las estoy vendiendo, pero sí hay una metodología que parte de principios de procedimientos balanceados que lo llevan a tener su propio sistema de gestión de calidad. Con algo muy favorable, que es que toda actividad que ustedes realizan después es monitoreada a través de encuestas, pero encuestas basadas sobre requisitos del proceso. Sobre una metodología japonesa que les permite ver de qué manera ustedes pueden mejorar sus procesos para diferenciarse cada vez más de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? El cliente no los va a valorar nada más por el producto que está recibiendo, sino por cada vez que entra en contacto con la organización. Si ustedes no generan valor en cada uno de esos momentos, van a tener serios problemas con sus clientes. El segundo punto es que las decisiones de inversión deben basarse en señales reales del mercado, no distorsionadas por la intervención del Estado. En este punto lo que les digo es, tengan mucho cuidado en el momento de evaluar inversiones en equipamientos productivos, traten de hacer un estudio del flujo o el recupero de la inversión que ustedes hacen sobre ese equipamiento. Esto básicamente, llevándolo a matemáticas financieras, determinen bien la VAN y la TIR para ver si un proyecto realmente se repaga con el sacrificio económico que ustedes están haciendo para adquirir.
Se prioriza entonces las inversiones sostenibles en el tiempo. Esto es lo que fuerza de alguna manera, esto es un poco para los contadores, traten de tener siempre a toda la población, incluida a los dueños y accionistas que trabajen dentro de la organización, metidos adentro del estado de resultados. ¿Sí? La inversión sostenible en el tiempo la van a hacer sobre lo que sea emergente, o sea, el resultado final del estado de resultados, y a partir de ahí ustedes puedan reinvertir antes que pagarle el impuesto a las ganancias al Estado. De hecho, con esta mentalidad ustedes van a terminar discutiendo racionalmente sobre impuestos que realmente son distorsivos, más allá de que el IVA tiene un impacto directo sobre la gente que menos gana, pero el impuesto más distorsivo para el empresario hoy es el impuesto a los ingresos brutos y seguridad e higiene. De los dos, el impuesto a los ingresos brutos. Por ejemplo, miren la locura. Una distribuidora de alimentos o una distribuidora de lo que sea, generalmente a la fuerza de ventas le paga un 2% de comisión. Cuando llega el momento de pagar ingresos brutos, ese impuesto tiene un impacto directo sobre la venta, o sea, opera como si fuese un vendedor, pero no hace nada, yo tengo que pagar un 5%. Entonces, obviamente en algún punto vamos a tener que plantear una discusión, ¿sí?, con aquellos que nos gobiernan sobre este tema, porque pues sin hacer nada, sobre la venta directa, se llevan una porción más grande de la que le pago a aquel que se sacrifica para venderme el producto. O sea, fíjense lo mal que estamos, ¿no? Lo que tenemos que trabajar. Y obviamente lo que tenemos que evitar es el sobreendeudamiento incentivado por tasas artificialmente bajas. Ojo acá, esto obviamente lo escribimos hace un año, acá les voy a hacer les voy a aportar algo más. Uno de los desafíos que tenemos por delante es nosotros hoy tenemos dos monedas conviviendo, que en realidad pueden ser más, pero nosotros nos atamos siempre al dólar. Tengamos en cuenta que hoy se está moviendo en función de una banda, ¿sí? 1.100, 1.400 pesos. Si nosotros nuestra operación por algún motivo la aceptamos en pesos y en dólares, tengan en cuenta que ustedes tienen una parte de exposición en esa moneda. Entonces hagan que, por ejemplo, en su estado de resultados, cuando analizan la venta, traten de analizar la venta por artículo y determinen que, por ejemplo, si ustedes proyectaron vender una unidad a 1.000 pesos y vendieron 2 unidades a 1.500, determinen esa diferencia de 500 pesos, de qué manera está impactada por volumen, realmente por incremento de precio, por inflación y tipo de cambio. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la situación patrimonial de la empresa, un aspecto que no se evalúa y no se valora, y esto es por cómo configuramos nosotros los estados de situación patrimonial, en realidad la información contable, ¿no? También tenemos que tener una apertura para ver cuánto estamos expuestos en nuestras cuentas por cobrar, tanto en pesos como en dólares, y a pagar en pesos y en dólares. Traten de tener ambas monedas equilibradas. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen cuentas por pagar en dólares, supónganse, y cuentas por cobrar en pesos, y ustedes las que tienen por pagar las adquirieron a 1.100 y terminan pagándolas a 1.400, obviamente tuvieron una pérdida que en el caso de una pyme que trabaja con poco margen, se las puede llevar en menos de un mes. Entonces, estos aspectos sí hay que empezar a montarlos como modelos a considerar, porque sinceramente en empresas que trabajan con poco oxígeno financiero se las pueden ver, digamos, complicadas. Dado que la intervención del Estado tiende a minimizarse, la competitividad y la eficiencia cobran máxima importancia. Bueno, acá esto sí es un tirón de orejas para los empresarios, en aquellos que no estuvieron de alguna manera invirtiendo en los últimos años, van a tener que competir de manera asimétrica con aquellos que sí lo hicieron. Tengan en cuenta que los que sí lo hicieron en algún momento estuvieron en desventaja competitiva. Bueno, ahora el mercado va a premiar a aquellos que invirtieron si realmente invirtieron bien, ¿no? Si invirtieron una máquina
que les redujo, por ejemplo, mano de obra, obviamente van a salir con un costo más bajo si hicieron bien el análisis de inversión de ese activo. Y otro aspecto a considerar es que tienen que ser ágiles para adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades. Otro de los conceptos se valora la descentralización, porque el conocimiento está disperso, eso lo decía uno de los exponentes de la Escuela Económica de Austria. Y acá lo que tenemos que hacer es generar y alentar ambientes colaborativos. Ahora, desde la órbita del planeamiento estratégico les voy a decir, todo lo que nosotros vemos y entendemos que es colaborativo en Argentina, en realidad es una expresión de deseo, ¿sí?, de lo que realmente es un ambiente colaborativo. Nosotros en realidad trabajamos en ambientes cooperativos. Tendemos a unir fuerzas de distintos agentes de la organización para llevar adelante, no sé, una acción o un proyecto, y cada uno lo que va a hacer es sesgar su aporte con trabajo que va a ir complementando con otros agentes que son y tienen la expertise para desarrollar otro tipo de trabajo, y la sumatoria de los tres lo van a estar ensamblando para generar un resultado o cumplir con una meta determinada. Eso es ser cooperativo. Colaborativo es reunirse, escuchar las experiencias de todos, ¿sí?, aprender del conocimiento que cada uno tiene. ¿Para qué? Para sacar de esas reuniones y de la apertura de esos conocimientos hasta ese momento sesgados por el área en donde reportan o trabajan, ahora mucho más ampliado. Eso es ser colaborativo. Llegan a la meta, igual que el cooperativo, con una diferencia, con conocimiento compartido. Por otro lado, lo que hay que fomentar es la autonomía de equipos para responder rápidamente. Ojo acá, porque acá nos encontramos con muchos libros sobre liderazgo que lo único que hacen es alimentar al líder a que termine transformándose en un payaso, pues se tiene que adaptar al carácter de cada persona, ser empático, etcétera, etcétera. Cuando hablo de autonomía, lo que requiere es de un conductor. Y el conductor tiene que tener muy claro dos cosas, que se traducen en lo que se denomina don de mando. Y es llegar a la meta, ¿sí?, preservando la dignidad de las personas. Punto y coma, y vamos hacia los objetivos, ¿sí? A partir de ahí, ya dándoles autonomía y generando un ambiente para que trabajen en forma colaborativa, la empresa trabaja con componentes de alineación estratégicos que son válidos para este tipo de requerimientos. Después, obviamente, invertir en el desarrollo de personas como activo clave. Nosotros hoy seguimos asistiendo, no pasa nada más en Argentina, pasa en casi todo Occidente, seguimos llamando al área que administra a la gente recursos humanos. En realidad, recursos son los que utiliza la empresa para poder generar algo que puede en algún momento reemplazarlos porque se rompen. Las personas en realidad son el factor crítico de éxito. Entonces, uno de los desafíos también que tenemos, más allá de que la contabilidad lo toma como gastos, o sea, ha llovido mojado, ¿sí?, en realidad lo que tenemos que hacer es tomar a las personas como un activo o como un capital. Yo prefiero denominarlo factor porque son críticos para el éxito. Entonces, de esa manera, nosotros, si encontramos gente que realmente sabe lo que tiene que hacer, dejémoslo hacer lo que saben hacer, porque para eso los contratamos. Salvo que hayamos tomado la decisión errónea de contratar a aquellos que podemos pagar y no a los que realmente necesitamos. El dinero debe tener respaldo y no ser objeto de manipulación. Obviamente, las acciones que se tomaron hasta ahora es para eso, ¿sí? Lo que sí les digo del ámbito de la administración, las empresas tienen que ahorrar y reinvertir el dinero, ¿sí? Tienen que buscar la forma de hacerlo. Y el ahorro siempre, ojo, teniendo en cuenta el nivel de exposición. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pesos y dólares por ahora y cualquier otra moneda que se les ocurra operar. Se evalúa el uso de monedas fuertes o incluso criptomonedas si el sistema local es volátil. Una de las acciones que se tomaron en la órbita de economía es que no haya déficit fiscal ni cuasi fiscal, para lo cual el sistema aparentemente hoy es robusto con todo el
dinero que ingresó en concepto de préstamos del Fondo Monetario y otros organismos descentralizados, más el ingreso de divisa de los exportadores de granos, tendría que fortalecer o robustecer el sistema. En contraposición a eso, ojo con las importaciones. El empresario es considerado el agente de cambio y descubrimiento del mercado. La innovación, más allá de ser tecnológica, debe apuntar a crear nuevas formas de organización y procesos. Las organizaciones, esto ya, digamos, viene pasando, tienen que tender a ser más que ya horizontal, celular. Yo tenía un poco de expectativa respecto al teletrabajo, pensé que iba a forzar un poco más a trabajar en forma celular. Desgraciadamente, como tenemos un formato de trabajo que no nos sirve, voy a bajar la música por las dudas, por si está alta para ustedes. Denme un segundito. Bien, seguimos entonces. Como les decía, tenía cierta expectativa respecto de lo que es el teletrabajo. El teletrabajo, desgraciadamente, lo implementamos de una manera agresiva durante la pandemia y obviamente no está resultando de la forma que los accionistas, que son los que en definitiva terminan decidiendo cómo se manejan las organizaciones, querían. En este punto también estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas tienden, cuando trabajan por teletrabajo, al no tener implementadas realmente herramientas colaborativas, tienden a tener un túnel cognitivo, ¿sí? Se empiezan a focalizar y encerrar en los problemas internos y dejan de perder perspectiva en el mercado. Por otro lado, la gente empieza a formular reuniones en horarios que no reportan ningún tipo de interés para el consumidor. Ustedes van a ver que quizás salen a trabajar a las, qué sé yo, o salen a hacer un trámite a las 9 de la mañana y se encuentran una persona que está corriendo y esa persona trabaja en un banco. Entonces, ustedes hoy tienen un problema en un banco y en lugar de resolverse como se resolvía antes en un día, quizá tardan hasta a veces una semana en resolverlo. Entonces, bueno, hay herramientas que nos llevan a tratar de introducir un cambio manteniendo de alguna manera ciertos días de la semana la metodología de trabajo remoto, pero sí obviamente con necesidad imperiosa de que se encuentren en la organización en algún día de la semana. Pensé implementar nuevas maneras de acercarse al cliente. La forma de acercarse al cliente, más allá de la fuerza de ventas, es también hacer que aquellas áreas que no tienen oportunidad de verlo con frecuencia, pero que sí generan un impacto a lo largo de los procedimientos administrativos en el cliente, puedan acompañar a la fuerza de ventas para que vean cómo es una operación de ofrecimiento de productos o servicios de la empresa hacia un cliente y sepan también el sacrificio que eso conlleva para un poco amalgamar aquella fuerza que está siempre en el mercado con aquellos que están muchas veces atrás de un escritorio. En estrategia, desde hace ya una década venimos definiendo que toda actividad dentro de una empresa, sin importar cuál sea, es una actividad logística. Entonces, uno de los métodos es este. La otra forma de acercarse al cliente es relevarlo a través de encuestas que sean inteligentes, o sea, que me permitan a mí mejorar mis procesos para que el cliente realmente valore mi trabajo cada vez que él entra en contacto con la empresa. Obviamente lo que les estoy diciendo es que ya no va a alcanzar con satisfacer al cliente, sino lo que tengo que buscar es de alguna manera sorprenderlo. ¿Sí? Desarrollar nuevos modelos de negocios que descubran el valor oculto. Bueno, para desarrollar nuevos modelos de negocios, lo que tenemos que hacer es cambiar la metodología o empezar a utilizar metodología de planeamiento estratégico de mediano alcance, por lo menos a 5 años, en donde sí se van a encontrar con
determinados cambios que tenemos que hacer a la hora de planificar. Por ejemplo, la visión ya no puede ser vista como tal, sino tenemos que verla como una quimera, como algo casi imposible de alcanzar. La misión ya no tiene sentido de ser, porque primero, por en términos militares, la misión es el objetivo, y el objetivo es operacional, no es político. Y la misión se define en el ámbito político. Entonces, como tal, nosotros tenemos que cambiar eso por un acuerdo de voluntades. Y el acuerdo de voluntades, cuando está bien descrito, lo que terminamos por tener es la política de calidad. Entonces, cuando ustedes, si quieren certificar ISO 9000, la política de calidad la encuentran a nivel político en el plano estratégico, para lo cual se alinea con uno de los requisitos de la norma, que es tener un buen plan estratégico y obviamente la política de calidad. Entonces sí hay unos cambios que se tienen que dar. Los valores tienen que ser los valores de la comunidad, de la organización, y no los valores de los accionistas, ¿sí? Porque de esa manera podemos alinear estratégicamente a la gente, o empezar a alinear estratégicamente a cada una de las personas que conforman la comunidad de la organización con lo que nosotros pretendemos de largo alcance. A partir de ahí, bueno, hay una serie de cosas que también hay que cambiar. Y obviamente, como les decía, tenemos, cuando desarrollamos estos nuevos modelos de negocio, tenemos que encontrar el valor oculto, aquello que nuestros competidores no están viendo y que realmente nosotros en algún punto lo pudimos descubrir. Obviamente, para poder descubrirlos tenemos que ser capaces de armar reuniones en donde se pueda exponer desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista administrativo temas, necesidades de mercado, o qué estamos viendo que hacen los proveedores, o qué está pasando en otro país con los clientes, tratar de acercarnos un poco al futuro, tratar de ser desafiantes con aquello que quizá les llama la atención a los clientes, explorar qué canales de YouTube están viendo, qué les gusta más de lo que ven en Amazon, o sea, ser un poco más proactivos para empezar a brindar productos que hasta ahora son inexistentes. Tampoco nos vayamos de mambo y descifremos que la necesidad de un producto que quizá la madurez de los clientes, de los prospectos respecto a esos productos, todavía no alcanzaron a notar como valor, porque todavía están inmaduros en ese punto. Entonces, todo obviamente requiere un equilibrio. Por último, van a encontrar en la presentación este cuadrito, es un resumen básicamente de lo que estuve hablando, son los puntos que sobresalen de la exposición, como para que ustedes tengan en cuenta. Este material, como les decía, lo voy a estar colgando adentro del grupo para que puedan visualizarlo.